Imagina por un instante que el orden desaparece, que los cimientos morales que sostienen la fachada de la civilización se disuelven como ceniza bajo la lluvia, y en su lugar solo queda el hombre, desnudo frente a su propio reflejo, un animal con conciencia, atrapado entre el instinto y la ilusión de la virtud. Así comienza la noche de la expiación, pero no como una película, sino como un espejo en el que la humanidad se contempla sin maquillaje, sin leyes, sin pretextos. Durante 12 horas, todo lo que llamamos pecado se convierte en ritual, y la sangre derramada se justifica con la palabra purgan, una ceremonia moderna de sacrificio, donde el cuchillo ha sido reemplazado por el contrato social, y los dioses que exigen ofrendas ya no viven en los cielos, sino en los despachos del poder. En la antigua Grecia, los hombres purgaban sus culpas con tragedias. Eurípides, Sófocles. Ellos sabían que el crimen y el castigo no eran opuestos, sino reflejos de un mismo vacío. En The Purge, la sociedad ha institucionalizado esa tragedia. Ya no se confiesa el pecado, se programa. Ya no se busca redención. Se calcula la estadística del crimen, se mide su utilidad, se convierte el asesinato en economía. El sistema ya no reprime la violencia, la administra. El resultado es un mundo aparentemente pacífico, pero edificado sobre cadáveres. Como Roma bajo los emperadores, o como las pirámides bajo las dinastías del Nilo. Cada piedra de su prosperidad descansa sobre la carne de los anónimos. Los Andín, familia modelo de suburbio, son el rostro amable del sacrificio. Viven entre muros blancos, pero su pureza es una ilusión luminosa que apenas cubre el hedor de la indiferencia. El padre James ha hecho fortuna vendiendo sistemas de seguridad, es decir, ha vendido el miedo, la sensación de estar a salvo en un mundo que ya ha decidido quién debe morir. Como un sacerdote que bendice la hoguera antes de que arda. The Purge se presenta como una noche de libertad, pero en realidad, solo los ricos pueden sobrevivir gracias a sus sistemas de seguridad. Los pobres se convierten en las verdaderas víctimas, demostrando que la libertad es un privilegio económico. Desde niños nos enseñan que la libertad es un derecho inalienable, que todos nacemos iguales ante la ley, que basta con desear, decidir o esforzarse para ser libres. Pero eso es solo una ficción pedagógica, una especie de anestesia moral diseñada para mantener la ilusión de justicia. La realidad es mucho más fría. La libertad, en su forma práctica, no teórica, cuesta dinero. No hablamos solo de cadenas visibles o cárceles físicas, sino de las limitaciones estructurales que definen qué puede o no hacer cada individuo según su posición económica. El pobre no elige su destino. Sobrevive. Su tiempo no le pertenece, porque lo vende para poder comer. Su cuerpo no le pertenece, porque se desgasta al servicio de otros. Su pensamiento rara vez le pertenece, porque el hambre y la deuda no dejan espacio para la contemplación. Mientras tanto, el que tiene recursos compra opciones. Compra tiempo, compra educación, compra movilidad, compra silencio. Puede elegir porque tiene la posibilidad de fallar sin morir. Y esa, en esencia, es la diferencia entre la libertad simbólica y la libertad real. Solo es libre quien puede sobrevivir a su error. La película The Purge muestra esto de manera brutal. La sociedad entera se somete al mismo ritual, pero solo los ricos pueden encerrarse tras muros blindados. La libertad de participar o abstenerse de la violencia es, literalmente, una mercancía. Los pobres, en cambio, no tienen elección. Son el combustible de la purga, los sacrificados del sistema. La violencia se vuelve un lujo para unos y una condena para otros. El rico decide no matar, porque puede protegerse. El pobre decide no morir, pero no puede evitarlo. En ese contraste, se revela la esencia del privilegio. El privilegio no es tener más, es poder decidir sin consecuencias fatales. Pero el azar, ese Dios que destruye las certezas, introduce una grieta. Un hombre herido, un extraño. Y en el momento en que la puerta se abre, la casa se convierte en templo. Y el sacrificio comienza. Porque abrirle la puerta a un desconocido en un mundo sin ley es como abrirle la puerta a la conciencia. Una vez dentro, ya no puedes expulsarla. El filme no habla de política, sino del alma. Muestra cómo, cuando se borra la línea de lo permitido, el hombre no se libera. Se revela. El odio no nace esa noche. Simplemente se desnuda. La purga no crea monstruos. Los exhibe. Cada máscara que los asesinos llevan es una metáfora de la civilización misma. Una tela decorada que oculta el rostro hambriento del deseo y la venganza. Nietzsche habría sonreído ante este experimento social. Dales libertad absoluta, diría, y te mostrarán qué tan profunda es su esclavitud interior. El hombre moderno, convencido de ser racional, descubre que su razón solo sirve para justificar su barbarie. Como en los campos de exterminio,
o en las guerras que se libran por fe, patria o petróleo. El instinto se reviste de ideología, y la crueldad se disfraza de deber. Cuando todo termina, y las sirenas anuncian el amanecer, el mundo recupera su orden. Los cuerpos son retirados, las calles limpiadas, las noticias censuradas. Y así, el ciclo reanuda su danza. Porque la purga no termina cuando suenan las sirenas. Continúa en el silencio cotidiano, en la mirada indiferente del que consume mientras otros mueren, en la economía que prospera a costa del hambre ajeno, en el alma que se adormece con entretenimiento para no escuchar su propio eco. Mary Sandin, al final, encarna la paradoja última. Descubre que la pureza no consiste en sobrevivir, sino en resistir sin volverse parte del ritual. Su gesto de detener el asesinato, aún después de haber perdido todo, es el mínimo acto de rebelión que le queda a la especie humana. Elegir no convertirse en verdugo, aun sabiendo que el mundo no lo recompensará. The Purge no trata sobre una noche de violencia. Trata sobre lo que somos cuando la noche cae dentro de nosotros. Sobre la delgada frontera entre el orden y el caos, entre el ciudadano y el asesino, entre la máscara y el rostro. Es un recordatorio de que la civilización es apenas una pausa entre dos barbaries. Una pausa frágil, sostenida por el miedo, por la comodidad, por el olvido. Y cuando la campana suena, el hombre, ese animal que inventó dioses para no verse a sí mismo, descubre que siempre fue el sacrificador y el sacrificado. Hay quienes ven en The Purge una distopía futurista. Pero los que miran más allá, los que escuchan el silencio entre los gritos, entienden que no es el futuro lo que retrata, sino el presente eterno de la condición humana. La eterna búsqueda de pureza a través del exterminio, la eterna negación de nuestra propia sombra. El hombre teme al caos porque lo reconoce. Sabe que lo lleva dentro. Y mientras crea leyes para contenerlo, ritos para calmarlo, o fiestas para justificarlo, la purga continúa, silenciosa, en su mente, en su historia, en su especie. Porque, al final, todo sistema, toda nación, toda fe acaba inventando su propia noche de expiación. Solo cambia la máscara.